como ustedes saben, voy a dar un repaso breve del movimiento Pentecostés, un breve panorama del trasfondo histórico. Todo comenzó con un hermano ministro de la Iglesia de Inglaterra, de la Iglesia Anglicana, que se llamaba John Wesley. John Wesley murió en 1791 y él era un hombre de Dios que tremendamente impactó el mundo para Cristo. Dejó establecidas comunidades de discipulado como las células o los grupos de vida que se reúnen en las casas. Y él estaba interesado en la santificación, que ser cristiano no solamente es ir a la iglesia, sino dejar que Dios transforme nuestras vidas. Es una vida de obediencia, que todos batallamos contra el pecado, contra las tentaciones en nuestra vida. Entonces, algunos ministros de la iglesia que se fundó como consecuencia de sus predicaciones, la iglesia metodista, porque eran metódicos en estudiar las escrituras, empezaron a ver en sus escritos que él hablaba de una experiencia de santificación. Entonces surgieron las iglesias de la santidad, como una muy conocida es la iglesia del Nazareno, ¿han escuchado? O la iglesia del Ejército de Salvación. Originalmente, antes que ser un lugar de benevolencia, era una iglesia, era una denominación, el Ejército de Salvación. Entonces un ministro de este movimiento de la santidad, que se llamaba Carlos Parham, inició un instituto bíblico en Bethel Bible College en Topeka, Kansas, y después inició otro en Houston. Y al estudiar el libro de los Hechos, ellos estaban pensando cómo podemos impactar para Cristo nuestro mundo, las misiones. ¿Qué pasó en el libro de los Hechos? Que un grupo de discípulos temerosos ante la muerte de Jesús, al ver su resurrección, se llenaron de poder al recibir al Espíritu Santo, la presencia de Dios en sus vidas, que había sido prometida por el Señor Jesús. Impactaron el mundo para Jesús, llevando el Evangelio hasta al Imperio Romano y a todos los lugares alrededor, más allá de Jerusalén, millas y millas. Entonces vieron que en Hechos comienza cuando el Espíritu Santo es derramado sobre la iglesia, y dijeron, ¿por qué no oramos que Dios nos dé ese poder y para las misiones en el mundo? Y Charles Parham oró sobre una estudiante, Agnes Osman, que en 1901 ella reportó hablar en lenguas. Lo interesante es que hoy día es muy común ir a iglesias donde están hablando en lenguas o están hablando idiomas que cuando no estamos acostumbrados, alguien visita una iglesia y dice, me asusta, eso es raro. Pero cuando uno estudia la historia de la iglesia, uno no encuentra las lenguas en 1800, en 1700. No es algo común escuchar de este don de lenguas, que es algo que nos debe poner a pensar, ¿por qué? Entonces, por eso después surgió un énfasis en el libro de Joel, donde decía de que yo enviaré la lluvia temprana y tardía, pero el libro de Joel hablaba de una plaga de langostas que había acabado con la comida, con la sobrevivencia del pueblo de Israel por su pecado, y hablaba de que así el Señor iba a restaurarlos y que iba a mandar lluvia temprana y tardía. Nada está hablando de algún don de lenguas o algo así, pero en el libro en Hechos capítulo 2, Pedro dice, esto fue lo que fue profetizado por el profeta Joel, porque Joel al final habla de que cuando Dios restaura, dice, vuestros hijos y ancianos, dice, soñarán sueños y verán visiones, hablando de que Dios estará presente con ellos. Y Pedro dice, esto es lo que Joel anticipó, de que llegará un día de que Dios estará presente con nosotros, y lo que han visto, que Dios dio la habilidad sobrenatural de hablar otros idiomas, es una muestra de lo que Dios ha prometido. Entonces gente dijo, bueno, es que por eso hubo lenguas al principio y la lluvia tardía es ahora. Estuvo un movimiento que se llamó Later Rain Movement, el movimiento de la lluvia tardía, haciendo una alusión a las lenguas, decía que por eso en este tiempo se ha manifestado. Pero realmente las lenguas como don espiritual del Espíritu Santo es un don ausente por siglos en la historia de la iglesia, donde tú no escuchas de ese don en los escritos de los cristianos que nos han antecedido, y es algo que nos debe preguntar ¿por qué? Entonces Agnes Osman fue la primera en hablar en lenguas. ¿En qué fecha? En 1901, hace 115 años atrás. Hubo un hombre que se llamó William Seymour, un estudiante en Houston, que llevó este mensaje, y empezaron a pensar que era una segunda experiencia después de la salvación, que era para cada cristiano. O sea que tú recibías a Cristo, así como los discípulos estuvieron con Jesús, y después había un segundo toque de Dios donde recibías el poder del Espíritu Santo. Le llamaron el bautismo del Espíritu Santo, donde empezabas a hablar lenguas angelicales. No lenguas, ellos primero pensaban que eran idiomas, y después se dieron cuenta que no eran ninguna clase de idiomas, pues concluyeron que eran idiomas angelicales, espirituales.
Pero era algo nuevo, era una doctrina que no había estado en la historia de la iglesia. Y comenzó en la calle de Azusa, en Los Ángeles, California, esta misión. Y ahorita hay más de 11,000 denominaciones pentecosteses en el mundo, más de 500 millones de cristianos en el mundo son pentecosteses. Son nuestros hermanos en Cristo, porque todo lo que se necesita para ser salvo es creer que Jesucristo es el Señor, que Él murió por nuestros pecados, reconocer nuestros pecados, arrepentirnos y poner nuestra fe en Jesús y seguirle como Señor. Y si hacemos eso, hayamos nacido en la iglesia que hayamos nacido, somos hijos de Dios y somos la iglesia de Jesucristo. Seamos de la denominación que sea, muchas iglesias pentecostales son nuestros hermanos en Cristo. Aunque hay que tener cuidado porque también hay denominaciones pentecostales que se han ido a un extremo de practicar muchas cosas que no solamente no son bíblicas, son del mismo diablo, como estar vomitando, crear esa expectativa de que tiene que haber eso. Inclusive en esos servicios yo creo que hay manifestaciones inclusive demoníacas que son provocadas porque dan cabida a eso. Entonces, la misión de Azusa comenzó aquí, y quiero comentar algo, que veamos este versículo, porque el error principal que ha afectado a tantos cristianos en iglesias pentecosteses, como aquí hemos tenido testimonios de hermanos en nuestra iglesia que vivieron esa experiencia, es que al estar en esa iglesia, como Dios no les dio a ellos el don de lenguas, cuando la gente les preguntaba, ¿ustedes han recibido el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué es eso? ¿Ya hablan en lenguas? No. Pues no les permitían servir a Dios en ministerios porque eran menos espirituales, porque no habían recibido el toque del Espíritu Santo o no tenían al Espíritu Santo. Y por eso en iglesias tradicionales, desde antes, por ejemplo, nuestra denominación bautista, que nuestra iglesia es una iglesia bautista, surgió en 1608. 300 años antes del movimiento pentecostés, había siervos de Dios bautistas que dieron su vida siendo ahogados por defender que solo la palabra de Dios era la autoridad de nuestras vidas, que solo Jesucristo salvaba. Gente en varias denominaciones, como la iglesia metodista también, que fundó Juan Wesley, eran verdaderos cristianos, siervos de Dios antes del movimiento pentecostés. Entonces, gente que está en esas iglesias se le enseña que dice, no, es que esa iglesia no creen en el Espíritu Santo. Y nosotros creemos en el Espíritu Santo, que es Dios manifestado con nosotros. Y nos dice Efesios 1:13 que Él sella la vida del que viene a Jesucristo. O sea que si tú has venido a Cristo, tú has sido sellado con la presencia de Dios en ti. Y por eso Pablo dice que no contristemos, que no entristezcamos al Espíritu de Dios que mora en nosotros. Ya mora en nosotros. Por eso a veces en la música, como pastor cuido, porque a veces cantamos canciones donde dice, ven Espíritu Santo. Y la Biblia nunca nos habla de llamar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ya mora en la iglesia, en nuestras vidas, está con nosotros. Jesús también dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Lo que la Biblia sí nos llama es a ser llenos del Espíritu Santo, en el sentido de buscar renunciar al pecado, de buscar someternos a Dios y buscar esa cercanía con Dios. Eso se refiere a ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, eso lo dice Efesios 5:18. Entonces, la misión de Azusa, salió esta doctrina de que cada cristiano debe tener su propio Pentecostés. ¿Qué pasó en la fiesta del Pentecostés? Pente significa 50, la fiesta 50 días después de la Pascua. El Señor Jesucristo fue crucificado en la Pascua, según el Evangelio de Juan, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y 50 días después, cuando celebraban que Dios les dio la ley, a liberarles de la esclavitud en Egipto, al llegar al monte Sinaí, Dios les dio el sello de su presencia en la iglesia, porque el Espíritu Santo todavía no había sido derramado en la iglesia. Y es un evento único e irrepetible. El libro de los Hechos es un libro descriptivo, no es prescriptivo. Una prescription, en inglés una prescripción, es cuando el doctor te da una receta y dice, tienes que seguir esto para sanarte. La Biblia muchas veces en los libros históricos contiene notas que nos incomodan, como por ejemplo cuando las hijas, cuando surgieron los amonitas y los moabitas, Moab y Amón, una relación de incesto de estas hijas que emborracharon a su papá. Y tú dices, pero ¿cómo está eso en la Biblia? Es algo tan sucio. Y claro que es sucio, la Biblia en ningún momento lo está probando, solamente está narrando lo que fue, como cuando uno prende las noticias y escucha lo que sucede. En el libro de los Hechos nos dice
que tomaban ropa del apóstol Pablo y la ponían sobre los enfermos buscando que sanaran. Pero la Biblia nunca nos dice que agarren la camiseta del pastor y la corten en pedacitos, o del apóstol, como hoy día hay gente que se hace llamar, y que la vendas por $100 para que sanes. Es una descripción de algo que pasó, no está diciendo que tiene que pasar. Y en el libro de Hechos 2, así como la Pascua sucedió una vez y ya, y es una liberación que Dios hizo una vez de su pueblo, y no es algo que se repite una y otra vez. De la misma forma, el Pentecostés, que el Espíritu Santo nos fue dado a nosotros como su iglesia de Cristo, sucedió un evento único, no es algo que la Biblia dice que será repetido. Entonces, en 1 Corintios 12, 28 al 30, el apóstol Pablo dice: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Pablo estaba escribiendo en un tiempo donde los apóstoles estaban vivos y habían sido, el Espíritu Santo les recordaría lo que Jesús les dijo por 3 años para enseñar a la iglesia. Ahorita no hay apóstoles, surgieron en 1990, por 1900 años no hubo apóstoles desde la muerte de Juan. Esto es un movimiento nuevo en nuestro tiempo, y una de las cosas que la Biblia pide es de que hayan sido testigos del ministerio terrenal de Jesús. Es otro tema, lo podemos ver aquí con tiempo en uno de los viernes. Pero dice que puso luego profetas. Los profetas eran aquellos que proclamaban la palabra de Dios, eso significa profetizar. Dice lo tercero, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. La capacidad de Hechos 2, sobrenatural, de predicar el evangelio en un idioma que no es tu idioma. Porque las únicas lenguas que se ven en la Biblia son las de Hechos. Y las de Hechos eran lenguas entendibles. Habían judíos de todas las naciones que escucharon las maravillas de Dios en su propio idioma. Eso era el don de lenguas. La única vez que se ven unas lenguas que nadie entiende es en la carta de Corintios. Y es lo que vamos a tratar de discernir en este día. Entonces dice después Pablo: ¿son todos apóstoles? ¿Cuál es la respuesta? No, es una pregunta retórica. Claro que no. Y en griego dice me de apóstolos. Me de es negativo. Está diciendo no son todos apóstoles, ¿verdad? Dice en griego. O sea, es una pregunta retórica, que es obviamente que la respuesta es obvia. No todos. Jesús escogió a 12 de sus discípulos en Lucas 6:12. Tras pasar la noche en oración, escogió esos 12. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos son maestros? No. Yo lo veo como pastor. Algunos quieren enseñar y no tienen la habilidad, otros sí la tienen bien guardada y no la desarrollan. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Interpretan todos? No. Entonces, la Biblia claramente muestra que el don de lenguas es un don del Espíritu Santo. No es un bautismo en el cual todo cristiano debe tener una segunda experiencia y recibirlo. Es más, Pablo en esta porción específicamente nos dice que no es de todos. Pero hay ahorita millones y millones de cristianos en el mundo y miles de iglesias en el mundo que le están enseñando a la gente de sus iglesias de que necesitan ese toque y esa experiencia. Vean este video, por ejemplo, cómo sucede. Tengo un video aquí que puede ser útil. Ok, muy bien, hasta ahí. ¿Qué tal? ¿No le dan gracias a Dios que no hacemos esto en la iglesia? Bueno. Bueno, realmente Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu, la evidencia del Espíritu Santo es gozo, es paz, es amor, es paciencia, benignidad, dominio propio, mansedumbre, fe. Nunca dice el fruto del Espíritu Santo es que vas a caer en convulsiones, en una experiencia extrasensorial.
Nunca, cuando el Señor Jesús prometió que el Espíritu Santo vendría, dijo que Él convencería al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Nos dice que nos guiaría toda verdad. La evidencia de una vida transformada por Dios, la evidencia de una vida llena del Espíritu Santo, es una vida que que produce frutos de amor, de gozo, de paz, a pesar de las circunstancias. Y sabemos que es difícil, que tenemos una lucha, que hay que crucificar la carne, que hay que seguir al Señor cada día. Pero esa es la evidencia de una vida transformada, no tener una experiencia emocional. Entonces, después vino Dennis Bennett, un ministro anglicano en 1960, que él comenzó el movimiento carismático. Él fue el primero, donde se empezó a enfatizar los carismas, porque el Nuevo Testamento se escribió en griego y la palabra don espiritual es carisma. Los dones espirituales, los dones del Espíritu Santo sobrenaturales, como hacer milagros. Por ejemplo, dirían, ¿y por qué en nuestra iglesia no hay el don de hacer milagros? Bueno, si Dios quiere dárselo a alguien, se lo da. Y avísenme, porque yo ya empecé con artritis en una pierna, que me dijo el doctor. Y si el Señor me quiere sanar, Él lo va a hacer, porque Él es soberano. Y el Señor lo sigue haciendo. Aquí tenemos un caso de cáncer curado para la gloria de Dios aquí enfrente. Y el Señor es Dios el mismo ayer, hoy y de siempre. Entonces, pero nosotros no tenemos que estarle buscando. Si Dios lo va a traer el don, lo trae y se muestra y es evidente y hay paz y se muestra que es algo conforme a la palabra de Dios. Entonces, el don de lenguas, quiero enfatizar, las lenguas de Hechos 2 eran dialectos, esa era la palabra griega, idiomas entendibles. Nunca se le llamó bautismo al Espíritu Santo. Las lenguas de Hechos 2 fueron un evento único e irrepetible en la iglesia. El Señor Jesús no oró en lenguas, enseñó a los discípulos a orar en su idioma. Le dijo, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Si hubo alguien que estaba lleno del Espíritu de Dios, era Jesús. Dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, dijo. Entonces, Jesús lo veríamos en su vida, que se apartó y hablaba con el Padre en un idioma angelical, pero no, hablaba en arameo. Hablaba el idioma que se hablaba en Palestina, en Jerusalén y en Galilea. Y dice, bueno, cuando prometió el Espíritu Santo, Jesús mencionó que traería convicción de pecado y a sus discípulos nos guiaría a la verdad y traería gloria a Jesucristo, el Espíritu Santo. Nunca mencionó las lenguas. Y el problema es que muchas iglesias elevan el don de lenguas como el don más espiritual de todos. Y si realmente ese fuera el caso, el Señor Jesucristo nos hubiera dicho que Él nos ha llamado para que tengamos un idioma especial con el Padre, a través de su Espíritu, que era un don espiritual. Pero los evangelios no mencionan las lenguas. Ninguna carta de la Biblia menciona las lenguas más que Corintios. Y el único libro que menciona las lenguas es el libro de Hechos, en el contexto de lenguas entendibles, de idiomas donde la gente sobrenaturalmente oyó en un idioma que no sabía hablar. Dios le dio la habilidad de proclamar el evangelio en idiomas de todos esos judíos que venían de otras partes. Y el propósito era llevarlos a Jesús, porque predicó Pedro. ¿Y cuántos se convirtieron a Cristo al final de Hechos? 3,000 personas. Entonces, las lenguas como idioma no entendibles no existen en ninguna parte de la Biblia, solo en la primera carta a los Corintios, siendo la única iglesia que se muestra hablando en lenguas en la Biblia. Sabemos que la iglesia de los Corintios, los primeros 4 capítulos, estaban peleando, había divisiones. En el capítulo 5, alguien andaba con la mujer de su padre, cometiendo inmoralidad, que no era era su madrastra más joven. En el capítulo 6 vemos que se estaban demandando en las cortes públicas, peleando entre cristianos, y algunos estaban visitando prostitutas del templo sagrado que había allí, y Pablo les reprende por eso. Dice, uniré mis miembros y los uniré una ramera, ¿se acuerdan? Y Pablo les reclama por eso. En el capítulo 7 les da instrucciones de una carta que a partir del 7 en adelante que le escribieron. Del 1 al 6 les contesta preguntas que los de Chloe le habían dicho, una familia probablemente mercader, que le comentó los problemas de la iglesia. En el capítulo 8 al 10 hay problema que algunos estaban siendo tentados a sacrificar a los ídolos. En el capítulo 11 había problemas en la cena del Señor, algunos estaban emborrachando, no estaban mostrando amor con el pobre. En el capítulo 12 al 14 corrige un abuso, un mal uso de los dones espirituales, y les dice Pablo que todos sus dones espirituales de nada sirven si no tienen amor, que es la pieza central del capítulo 13. Y en el 15 tenían dudas sobre la resurrección. La iglesia de Corintios era una iglesia inmadura, no era una iglesia modelo. Es la iglesia más carnal que se representa en la carta, en todas las cartas del Nuevo Testamento. Entonces las lenguas jamás van a ser una muestra de madurez en Cristo, de madurez espiritual.
En Marcos 16-17 es el único evangelio donde se mencionan las lenguas, pero hay una situación interesante. Vamos a ver lo que dice. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y la palabra es nuevos idiomas. No está diciendo hablarán en lenguas espirituales, sino idiomas, como lo que pasó en Hechos 2. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hay 4 observaciones. Hay un problema de manuscritos en esta sección del texto bíblico. Hay una disciplina que se llama crítica textual. Crítica significa estudio de los textos, donde van y buscan los textos de la Biblia y ven que hay copias de las copias de las copias, y entre esas hay copias más antiguas cercanas a los originales, porque se escribieron en papeles que se despedazan con el tiempo. ¿Alguna vez has guardado un dibujo de cuando eras chiquito y lo abres y está todo amarillo y bien chiquito y deshaciéndose? Bueno, así pasaba con las copias de la Biblia. Pues tenían que copiarlas, y no había computadoras y no había imprentas. Lo maravilloso es que hay 5.700 secciones de todo o de partes de manuscritos del Nuevo Testamento, y tenemos traducciones al latín, que era el idioma del Imperio Romano, al cóptico, que era el idioma de Egipto, así al sirio, que era el idioma de Siria, lugares donde el Evangelio se expandió. Y uno puede comparar, y sabemos que tenemos una Biblia excelente, que la Biblia es el Nuevo Testamento, es el libro más confiable de toda la antigüedad. Es un hecho probado, porque ningún libro de la antigüedad, ni la Ilíada, ni la Odisea, ni los textos clásicos de la antigüedad, ni las vidas de los césares antiguos, tienen el número de la cantidad de miles de copias, y en traducciones que tú puedes ver el original, que puedes darte cuenta que todos dicen lo mismo. ¿Hay errores? Sí, hay errores. El copista estaba escribiendo y se le cansó la vista y se le olvidó ponerle la S al final, el sigma. O que repitió la misma palabra porque estaba cansado después de 5 horas de copiar. O que se le pasó la línea de abajo y se saltó. Lo bueno que hay 5.700 copias, y eso se ve que no ha habido malicia, que hay un excelente, que es confiable la Biblia. Pero en el libro de Marcos probablemente fue un códice. Un códice era un libro como ahora, en vez de un pergamino. Y es muy probable que la última página se perdiera, porque los manuscritos más antiguos no acaba Marcos en el versículo 8, 16:8. Del 9 al 20 no lo tiene. Entonces hay debates entre los eruditos de textos. Algunos dicen, no, sí era original, pero aquí se perdió esto. Y otros dicen, no, no era original, lo que pasa es que se perdió la última copia, y un copista, quizá en el siglo IV, siglo III, dijo, pues se perdió la hoja, la última de Marcos, pues voy a completarlo con lo que pasó en los otros evangelios y en el libro de Hechos. ¿Qué pasó en los otros evangelios? Bueno, en el libro de Hechos, Pablo echa fuera a una mujer endemoniada, ¿verdad? A un demonio, no a la mujer, sino echó fuera al demonio. Ahora, en Hechos 2, hablaron nuevas lenguas porque hablaron idiomas de toda la comunidad judía que había venido a Jerusalén. Mira lo que pasó. Hechos 28:3, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Pero él, sacudiendo a la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Y la gente esperaba ver qué hora se caía, se moría, y pensaron que era un dios Pablo. O sea, Dios lo libró milagrosamente, porque cuando Satanás nos quiere atacar y nos quiere destruir, si nosotros estamos cumpliendo la voluntad de Dios, y si Dios todavía tiene un plan para nuestras vidas, no nos va a tocar, porque Dios mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y Dios tiene un plan para nosotros. Entonces, y eso pasó con Pablo. Entonces ahí viene, tomarán en las manos serpientes, y luego hay una tribu ahí de iglesias en las Apalaches, en Estados Unidos, que agarran de rattlesnakes, por ahí, ¿cómo se llama? De cascabel, y dicen, no, pues si están en el culto ahí danzando y pasándose la serpiente, y ya van varios que se mueren de eso. Es absurdo, ¿no? Que este pasaje nunca está para decir que tú hagas eso. Está solamente diciendo que eso pasó, mostrando que Dios con su poder los guardó. Entonces, en primer lugar, en los manuscritos más antiguos no está. Y eso es una excepción. Nuestra Biblia es bien confiable. Hay 3 versículos que yo les puedo decir. Creo que es Juan 9:5 y primera de Juan 5:7. Y esta sección, que los manuscritos más antiguos no las tienen. El resto de la Biblia, cabal, como dicen, cabalito, dicen los... No, hasta así como es, así es. Entonces... 4 observaciones. El problema de los manuscritos. 2, es un pasaje descriptivo, no nos dice que tiene que volver a suceder. 3,
Es una descripción general de que Dios estaría con su iglesia, de que sucedería el Pentecostés y de que Dios los guardaría como pasó con Pablo, ¿verdad que sí? Y es inconsistentemente aplicado, porque si realmente dice, no, pero en tu iglesia no hablan en lenguas, el Señor dijo, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, en tu iglesia no lo hacen, no tienen el Espíritu Santo. Oye, en tu iglesia manejan víboras y acostumbran a echar vasitos de cianuro todos los domingos. No, pues ¿y por qué no lo hacen? ¿Por qué nada más las lenguas? Es inconsistentemente aplicado, ¿se dan cuenta? ¿Están conmigo? Ok, entonces por eso no vamos a ver Marcos 16 hoy, pero ya lo vimos. Ok. Entonces, además de la lista de dones dada en 1 Corintios 12, donde aparecen las lenguas, las otras listas de dones en la Escritura, que se encuentran en Efesios 4, 11 al 16, Romanos 12, 4 al 8 y 1 Pedro 4, 10 al 11, ¿son mencionadas las lenguas en otras listas de dones? La respuesta es no. Entonces, si realmente fuera la señal del Espíritu Santo una necesidad de que cada cristiano hablara en lenguas, no se le hubiera pasado a Pablo y a Pedro mencionar ese don tan importante. ¿Están de acuerdo conmigo? Estamos haciendo observaciones, razonando en las Escrituras juntos. Ok, vamos a ver, ¿están listos para 1 Corintios 14, verso por verso? No, pues no, ya vamos. ¿Están listos? Sí. Ok, amén, sí. Ok, muy bien, vamos a verlo entonces. Dice así la palabra de Dios. Dice Pablo, Pablo les acaba de decir en el capítulo 12, todavía no lean, préstenme atención. En el capítulo 12 les acaba de decir el apóstol Pablo de que había rivalidad entre los corintios. Uno quería mostrar que tenía un don más fuerte que el otro, que era más espiritual, que su don era más, que se creían Juan Camaney, todos ellos. Y eso es una frase mexicana, que es de un personaje, no más un chicle, bailo tango y no sé qué más, o solo mis chicharrones truenan. Pero Pablo les dice que somos un cuerpo en Cristo y que todos nos necesitamos. No le va a decir la mano a la oreja, pues no eres mano, no sirves para nada, o la oreja al ojo, no sirves porque no eres oreja como yo. Y así es en la iglesia, es algo maravilloso de que todos tenemos diferentes sonos. Yo nunca voy a poder cantar como mi hermano Lester o como Mónica, el hermano Rosalío. Nunca voy a poder tocar el piano como el hermano, no voy a poder impactar a los jóvenes de la manera que Marco, que es su cultura y nació en este país, lo va a poder hacer. Nuestro pastor para la segunda generación. Cada uno Dios nos ha dado un don distinto, pero lo maravilloso es de que todos Dios nos ha dado dones que hay que descubrir y que hay que usar para Dios y que no hay que enterrar. Eso dijo Jesús. No, pues no, Señor, tú no me diste mucho, aquí lo que me diste, aquí te lo traigo. ¿Y qué le dijo? Vete, siervo infiel. Porque Dios espera que lo que Él te ha dado lo pongas a usar para Dios. Eso es un principio bíblico. Y si no lo estás haciendo, apúrale, pon en orden tu vida. En esta iglesia tenemos en valor que cuides a tu familia, por eso no saturamos con actividades. Tienes la oportunidad de crecer con entrenamientos, con capacitación. ¿Quieres crecer, servir en algo? Habla conmigo, habla con nosotros. Y, hermano, me interesa este ministerio y podemos explorarlo juntos. Entonces, Dios espera que pongamos nuestros dones a usar. Y en Corintios 12 había rivalidad entre dones y les dice, no, somos un cuerpo en Cristo, Dios no a todos les dio el mismo don, pero todos somos valiosos. En el capítulo 13 le dice, si yo hablara lenguas humanas, es más, aún las lenguas de los ángeles, Pablo no está diciendo que existen las lenguas angélicas de los seres humanos, pero está diciendo, aún si yo hablara las lenguas de los ángeles y no tengo amor, nada soy como un címbalo, un metal que suena. ¿Para qué sirve un metal que suena? Para nada, solo un ruido. Y Pablo les dice de que todo va a desaparecer, pero que va a prevalecer la fe, la esperanza y el amor, y que lo mayor de esos tres es el amor. Y ahora comienza el capítulo 14. Es una carta correctiva a una iglesia rebelde, a una iglesia carnal, a una iglesia inmadura, a una iglesia que tiene una mala práctica de los dones espirituales. Eso es lo que estamos leyendo. Sigan el amor. Acaba de terminar el capítulo 13 que habla de lo que es el amor, que es pensar en los demás, que no es ser jactancioso, no es vanagloriarte, es buscar el bien de los demás. Y dice, sigan el amor y procuren los dones. Está bien, son una iglesia que buscan dones espirituales. ¿Saben qué? Qué bonito, qué hermoso. Procúrenlos. Descubre tu don, el don que el Espíritu de Dios te ha dado. Procúralo y reconócelo, encuéntralo, búscalo. Ya que lo encuentres, úsalo para Dios. Pero sobre todo, busquen profetizar. A ver,
Siendo honestos, cuando pensamos en profetizar, ¿qué viene a su mente? Hablar a los nuevos, ¿Qué? hablar a la gente que está afuera, ¿no? Las buenas nuevas. ¿Predecir el futuro? ¿Cuántos de ustedes vienen a la mente predecir el futuro? Saber algo de la vida que tú no sabes. Hay un hermano aquí que tiene una camisa de Hawái azul con un blanco. El Señor me dice que esa persona, una persona que recientemente visitó Hawái, él es casado. Es como un adivino, ¿no? Pensamos en un profeta así. Y déjame decirte que en la Biblia, la principal tarea del profeta era proclamar la palabra de Dios al pueblo de Dios. Ahora, parte de proclamar el mensaje de Dios, muchas veces Dios decía, si ustedes no me obedecen, esto va a pasar con ustedes, porque yo lo he dicho. Y lo que Dios decía pasó una y otra vez, porque Dios no miente. Pero, ¿sabe cuánto de los libros proféticos de la Biblia es predicción? Solo 8%. O sea, 92 de cada 100 páginas de todos los libros de la Biblia juntos son: vuélvete a Dios, recuerda lo que yo te dije en mi ley, si no te vuelves va a pasar esto, endereza tus caminos, que no te he dicho que yo lo que busco es que practiques la justicia, que ames la misericordia y que te humilles ante tu Dios. Pues Dios les hablaba lo que Él ya les había revelado. Profetizar viene de un verbo griego que significa profemí, que es neviim en griego. Profemí en griego es proclamar ante una audiencia el mensaje de Dios, que es lo mismo que es predicar o proclamar. Profetizar, predicar y proclamar es lo mismo. Ahora, ¿es Dios poderoso para en un momento dado revelarle a alguien, como se acuerda cuando Pedro llegó a Ananías y vendió una propiedad para querer lucir, tener aceptación, y dijo, mira, vendí todo y aquí lo traigo, y le dice Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? ¿Cómo sabía Pedro? Dios se lo reveló. ¿Se acuerdan cuando en una ocasión Pablo llegó un profeta de Dios, un predicador de Dios, un siervo de Dios, que llegó y le dijo, así le harán al hombre y lo amarrarán? ¿De quién es este cinto? Y lo que dijo era una predicción de lo que le iba a pasar a Pablo. Ahora, Dios es poderoso y muchos de los profetas de Dios hicieron eso. Y si Dios quisiera en un momento dado revelarle a alguien algo de su vida, Él sigue siendo Dios y Él lo puede hacer. No lo podemos poner en una caja y decir, no, Dios, tú no puedes revelar nada a nadie, porque Él es Dios. Pero tenemos que tener mucho cuidado con iglesias de que va a venir el profeta fulanito, menganito, y parece más una sesión de adivinos, o de que te digan, la gente va, porque como no lee su Biblia toda la semana, tiene años de pereza espiritual, van y pues que Dios me diga qué me quiere decir, ¿no? Y háblame, Señor, por medio del hermano fulanito, menganito. Y es muy peligroso porque el apóstol Pedro nos dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Y Pedro está hablando de la palabra de Dios, revelada por Dios, por hombres inspirados por Dios. Pero profetizar, cuando Pablo habla de que procuren profetizar, está hablando de proclamar la palabra de Dios a un mundo que necesita de Dios y a una iglesia que necesita exhortación, consolación y crecer en Cristo. Mira lo que dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Ahora, antes de eso quiero ver esto. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Edificación, exhortación y consolación. ¿Te fijas? Profetizar no dice Pablo, pero el que profetiza te dice lo que pasará. Pero el que profetiza te dirá los planes de Dios para tu vida. Pero el que profetiza te darás cuenta que Dios sabe todo de ti. No dice eso, ¿verdad? El que profetiza, ¿qué es la profecía? La profecía es usar la palabra de Dios para edificar. ¿Qué es edificar? Construir espiritualmente a las personas. Exhortar. Hermano, no te has congregado. ¿Sabes qué? Tienes un problema de actitud. ¿Sabes qué? Ya van 4 hermanos que desfalcas. No, ese ni hermano es, donde le dice que me lo tengas por hermano. Te enojaste con estos 2, 3 personas, no les has pedido perdón. ¿Sabes qué? Tienes un don que usar y sabes que estás paralizado en tu vida cristiana. Te exhorto. Es un regaño amoroso, la exhortación. Y a veces no tan amoroso, por amor, para ayudarles. Y la consolación es que alguien está, hermano, sabes que Dios está en control, aunque no lo podamos ver. Lo único que puedo hacer es orar por ti y decirte que la Biblia nos dice que el Señor
no dejará para siempre caído al justo, y que muchas son sus aflicciones, pero de todas ellas la librará el Señor. Estás usando la palabra de Dios para consolar. Ahora, Pablo quiere que la iglesia aprenda a edificar, exhortar y consolar con la palabra de Dios. ¿Cuántos de la iglesia quiere Pablo que aprendan a hacer eso? Todos. Por eso dice Pablo en Colosenses, la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, para que sepan exhortarse, consolarse unos a otros. No dice exactamente así, pero habla para que nos edifiquemos unos a otros por medio de la palabra. Eso nos dice en Colosenses. Entonces es importante que nosotros conozcamos la palabra para hacer eso, y eso es profetizar, proclamar un mensaje de Dios para exhortar, consolar y edificar. Ahora, vamos a ver algo interesante, es que yo puedo leer el resto de la carta de Corintios y en mi mente yo traigo, la única vez que se habla de lenguas en la Biblia es Hechos. Y esas lenguas eran dialectos, eran idiomas entendibles, no idiomas angelicales que nadie entendía. Pero algo que queda claro es que cuando uno lee Corintios 14, parece que está hablando de otro tipo de idiomas, de las lenguas que hoy se practican en las iglesias pentecostales y carismáticas, porque dice que nadie las entiende. Entonces hay que averiguar qué está pasando aquí. Y déjenme decirle una teoría. Cuando dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, en griego, esta palabra diosteos no tiene artículo. Eso se llama un artículo anartro, porque no tiene. Y eso puede ser traducido, había un Dios. Entonces el que habla en lengua extraña no habla a los hombres sino a un Dios. Ahora, y también puede decir a Dios, a nuestro Padre. Dice, también cuando dice nadie, porque ¿qué dice? Nadie le entiende. Ahora, en Hechos 2, cuando el Espíritu Santo fue derramado y hablaron en lenguas, la gente local de Jerusalén, que no venía de esas naciones, ¿qué dijo? Están locos, están tomados, han bebido mucho mosto, porque no entendían esos idiomas. Pero la gente que venía de esas regiones, cretenses, árabes del Ponto, Capadocia y de todos los lugares, que decían, les oímos hablar las maravillas de Dios en mi idioma en el que nací, y son hombres galileos. ¿Qué es esto? Y en ese entonces no había arameo sin barreras, no había clases de idiomas como ahora. Y es increíble, ¿no? Es como cuando tú te encuentras a un chinito y te empieza a hablar perfecto inglés, o a un indígena mexicano de la sierra y que vaya bajando con su burrito y dice, yes sir, how can I help you? Y tú, ay, algo así causó conmoción en Hechos 2. Entonces dice, sino a Dios pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Es bien interesante que la palabra neuma, espíritu, se utiliza para referirse al aire en la Biblia, en el griego, se utiliza para referirse a la presencia de Dios, a su presencia invisible con nosotros, el Espíritu de Dios. Pero también se utiliza para hablar del espíritu del hombre. ¿Se acuerdan que Eclesiastés dice que cuando morimos, el cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado, y el espíritu que Dios nos dio vuelve a Dios que lo dio? El espíritu es el aliento de vida, el corazón que late, la capacidad de existir que Dios nos dio. Entonces también se confunde con el alma, ¿no? La Biblia habla del corazón, del alma, del espíritu, y todos tienen relación con hablar de quiénes somos interiormente. El alma, nuestras emociones, nuestra voluntad. El corazón también tiene que ver con nuestras emociones, voluntad, sentimientos. Nuestras entrañas, la Biblia habla también por eso dice el amor de Cristo, dice que tengamos misericordia entrañable entre nosotros, amor entrañable de las entrañas, que nos salga de nosotros. Pero la palabra espíritu puede referirse al espíritu del hombre, o sea, tu ser interior que glorifica, que busca hablar con Dios, o se puede referir al espíritu de Dios en nosotros. Ahora, la palabra misterio significa, ¿qué es un misterio? ¿Quieren saber? ¿O no les digo? ¿Qué es un misterio? Pues algo que no sabes con claridad qué es, ¿no? Algo oculto, un misterio. Entonces puede referirse a un misterio a algo que no se sabe, o puede referirse a algo misterio. Por ejemplo, la Biblia dice que el Evangelio es un misterio porque era algo que estaba oculto por los siglos, de que ahora las naciones vendrían a Jesucristo, y no solamente era la promesa para el pueblo de Dios de Israel.
Y Pablo habla de ese misterio que nos fue revelado en este tiempo. Entonces puede referirse al misterio de algo que Dios tenía oculto, que ahora manifestó, que manifiesta algo oculto de Dios, o puede referirse a algo sencillamente oculto, aunque no sea de Dios, o puede referirse a las religiones de misterio, porque algo que se practicaba en el tiempo de Pablo, que era muy común, eran religiones paganas, que se llamaban religiones de misterio. Solo los iniciados podían saber los misterios que enseñaban en esa secta, en esas sectas. ¿Y sabe usted que las lenguas para hablar con los dioses en el tiempo de los griegos era un fenómeno que existía? Entonces, y en Corinto había una iglesia, un templo muy grande, pagano, y entonces puede significar varias cosas. Por ejemplo, un significado probable puede ser positivo, neutro o negativo. Si es positivo, está diciendo que aquel a quien Dios le da el don de lenguas, aunque lo raro es que en Hechos 2 son idiomas entendibles para proclamar el mensaje de Dios a las naciones, dice que aquel que Dios le da no habla a los hombres sino a Dios. Por el Espíritu de Dios habla misterios divinos, cosas espirituales escondidas en su oración con Dios. Eso está diciendo, ¿ok? Si es neutro, está diciendo no habla a los... Vamos a ver el negativo. Si es negativo, puede significar el verso 2, no habla a los hombres sino a un Dios, porque en su espíritu, con E mayúscula, en su ser interior, habla en lenguaje de éxtasis las prácticas de las religiones de misterio paganas. Eso podría significar. También podría ser algo neutro, que en Corinto, como querían presumir y jactarse de sus dones, que es lo que Pablo está tratando de corregir, algunos de ellos estaban tratando de repetir lo que pasó en Hechos 2 realmente, que fue que el Espíritu de Dios fue dado para hablar idiomas que ellos no sabían, y que esos judíos de esas naciones oyeron las maravillas de Dios, y 3,000 vinieron a Cristo cuando Pedro predicó. Entonces algunos dijeron, no, pues yo creo, venían del paganismo, yo creo que puedo hablar con Dios idiomas de ángeles, y Shabbat, Rajar, y empezaban a hablar, y en el servicio decía, tú sabes, hay alguien aquí de estos idiomas que hablan. No habla nadie. Espérate que ya se quiere pagar a un hermano profeta. No, aquí está el Espíritu de Dios, y seguían hablando. Pues podría ser que no habla a los hombres sino a Dios, porque esa persona quiere orar con Dios. En su espíritu, en su ser interior, habla misterios. ¿Por qué? Porque nadie ni le entiende, nadie sabe lo que está diciendo. Puede ser algo positivo, neutro o negativo. ¿Los dejé más confundidos? Esa es la verdad. Eso es lo que puede significar este verso. ¿Okay? Pero ya sirve para ver que hay otras alternativas a entender 1 Corintios 14. ¿Están conmigo? ¿Me están entendiendo? Ok, yo sé que es difícil, y sobre todo cuando nunca lo has escuchado antes. Pero eso, el verso, este verso que dice, porque el que habla en lenguas extrañas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Ese pasaje puede significar 3 cosas distintas. ¿Ok? Depende qué signifique misterio, depende qué tipo de espíritu es el que habla, si nuestro ser interior o el de Dios a través de nosotros, o depende si es Dios o un Dios. Puede significar 3 cosas distintas. ¿Ok? Bueno. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificarlos, exhortarlos y consolarlos. El que habla en lengua extraña, ¿y qué es una lengua extraña? Una lengua extraña, es una lengua fuera de ti, que no conoces. Como si empieza alguien a hablar chino aquí, para nosotros es extraño, es una lengua extraña. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. ¿Hay alguien aquí que habla otro idioma? ¿Que se anima a decirnos algo en otro idioma? Yo di una conferencia en ucraniano en una ocasión, y estábamos dando una conferencia matrimonial, mi esposo y yo, una serie, y el pastor ucraniano nos traducía. Entonces me paré un día y saludé a la iglesia y comencé a hablar ucraniano sin traducción. Y le dije, pastor, vamos a dar la conferencia mi esposo y yo en ucraniano, no necesitamos su traducción ahora, por favor siéntese, muchas gracias. Y él se quedó con los ojos cuadrados y se fue a sentar. Y luego le dije, es broma. Y todos se rieron. Y todavía me acuerdo, era así, Dobry večer, chanovni drusi. Сьогодні Paola y я буду проводити конференцію на українській мові. Чи не так, Paola? Y mi esposa decía, так. Que sí. Dice, пробач нас, Павло, ти моєш сісти, нам більше не потрібно перекладати, що проводити семінар. Сідай, брате, сідай. Y se fue a sentar. Y le dije, ya шуткую, es una broma.
¿Alguno de ustedes sabe lo que dije? No. Sí, porque ya se los dije. No, pero no sabía, es algo extraño, ¿verdad? Una lengua extraña. Dice, aquí tenemos a alguien que habla un poquito. ¿Ustedes, hermana, hablan un poco de algo? No. Poquito, ¿no? ¿Algún idioma de Oaxaca? No. Poquito. El hermano Santos habla maya. Sergio, ¿qué hablas? ¿Francés? Oh, wow, a ver qué día me haces unos croissants. Muy bien. Okay. Dice, el que habla en lengua extraña, ¿qué dice? Así mismo se edifica. Bueno, supongamos que lo que pasó en Hechos 2. La gente de Jerusalén entendía los idiomas de la gente, de los apóstoles llenos del Espíritu Santo. No, ¿verdad? No los entendía, pensaban que estaban borrachos, porque nada más oían balbuceos. Pero la gente que venía de esas naciones sí entendía el mensaje y se quedaron asombrados de oír las maravillas de Dios en ese idioma. ¿Qué pasaría si tú agarras a uno de esos hermanos que Dios le da el don, por decir, de hablar de Cristo en mandarín, el idioma de China, y se para aquí y dice, ni hao, yo hiu, y empieza a hablar en chino, y de repente, ¿y qué es? ¿Cuáles son chop suey, no, sin dum, no, ¿cuáles son algunos platillos? Bueno, empieza a hablar y en otro idioma, tú dirías, nosotros nos quedaríamos sin ser edificados, ¿verdad? Aunque Dios le dé la habilidad sobrenatural de hablar chino, si alguien de ustedes se para y estamos oyéndolo por 5 minutos en chino, pues ya empezamos a platicar unos con otros, ¿no? Pues ya, hermano, no, ¿de qué sirve que lo escuchemos si Él se edifica? Está lleno, oh Señor, me estás dando la habilidad de hablar chino, gloria a tu nombre. ¿Pero de qué sirve? No estamos entendiendo ni papas, ¿no? Entonces dice, el que habla, dice, si alguno, dice, el que habla en lengua extraña, así mismo se edifica, se bendice, se construye espiritualmente. Oh, estoy pudiendo hablar mandarín, ¿no? Y muchos hermanos dicen ahora, es que Dios me tocó y empecé a hablar en un idioma que yo no sabía. Yo tengo amigos que me han dicho eso. Yo no soy nadie para cuestionar su experiencia con Dios. Lo único que me rasco la cabeza al leer Corintios, al ver todo lo que les he explicado, ¿no? Pero si ellos me dicen que de repente estaban orando y empezaron a hablar en lenguas, una lengua desconocida, y que ellos se sienten que se desahogan con Dios en su closet, en su cuarto, y que se sienten bendecidos, pues te sientes bendecido si estás alabando a Dios en tu corazón, en tu espíritu, pues gloria a Dios, es tu experiencia con Dios, no es la mía, ¿no? A mí Dios no me ha dado eso, ni lo necesito porque no es el don que Dios me dio, ¿sí? Entonces, pero dice, el que habla lengua extraña, así mismo se edifica. Yo tengo amigos así que dicen, me edifico mucho. Pero el que profetiza, el que exhorta, consuela y edifica, ¿qué hace? Edifica la iglesia. Pablo le está diciendo, hey, yo quiero que edifiquen, no que te edifiques tú solo. Todos los dones bíblicos, absolutamente, son para bendecir a otros. El que ayuda, ayuda a los demás. El que enseña, enseña a los demás. El que es generoso, bendice a alguien. El que es hospitalario, abre su casa para darle refugio a una persona que lo necesita temporalmente. ¿Sí? Temporalmente, di. No, y no lo digo por nadie, no estoy pensando, tengo mi familia, aquí está mi suegro, y no estoy pensando en ellos, no estoy pensando en ellos, aclaro. Porque como pastor me ha tocado que muchos hermanos se me acercan y dicen, hermano, le abrí el garage, un cuarto a la hermana fulanita, a mi prima, a mi hermano, yo no sé cómo sacarlos, si no trabajan o no me ayudan a pagar las cuentas. Le digo, porque eso pasa mucho, no es nada personal mío, claro. Pero el que tiene un don, ya sea hospitalidad, servir, ayudar, predicar, enseñar, ¿para qué es ese don? Para bendecir a otros, no para bendecirse a sí mismo. Si Dios te dio el don de enseñar, es para que bendigas a otros. Si Dios te dio el don de cantar, es para bendecir a otros y motivarlos a alabar a Dios porque tienes una voz bonita. Entonces dice, pero el que profetiza edifica la iglesia. Ahora, así que quisiera, ¿qué dice Pablo? Que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más, o sea, dice Pablo, si Dios realmente les va a dar el don de hablar un idioma que tú no conoces y llevar el evangelio a los chinos, a los árabes y a otros lugares, pues qué bonito. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero más quiero que profeticen, más quiero que se llenen de la palabra de Dios
para que aprendan a exhortar, a consolar y edificar a sus hermanos en Cristo. Que estar hablando shaba, raba, 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 y nadie entiende raba, raba. ¿Sí? Nadie entiende nada. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Me están siguiendo? Ok. Dice, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Y ya vimos que profetizar aquí no es decir, y yo vi una visión y me dijo el Señor que el hermano de la camisa rosa que está sentado al lado de un hermano gris me va a dar al finalizar $100. Por lo menos me voy a invitar a comer un día de esto. Hay gente así, sin vergüenza, que usa que Dios me habló, ¿no? Para cosas así. ¿Cuántos hay de 1000 y cuántos de 10,000? Imagínense, gracias a Dios que estamos en una iglesia sana, ¿verdad? Entonces, dice, a no ser que interprete, pero dice, mayor es el que profetiza que el que habla, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Nosotros hemos tenido hermanos predicadores en inglés, y a poco no ha sido de bendición la predicación cuando hay traducción. Porque entiendes la traducción y bendice y exhorta, consuela y edifica a la iglesia. Es lo que Pablo está diciendo, está claro. Cuando no estás empapado de la Biblia, no has tenido la oportunidad de conocer bien la escritura, estos versos suenan como un misterio. Yo recuerdo la primera vez que los leí siendo un adolescente y me quebraba la cabeza, pero a ver, con Corintios 14, pero profetizar, pero ¿por qué en la iglesia no hay profetas? ¿Y cómo funciona esto? Pero habla misterios y quisiera que todos lo hicieran, pero ¿cómo? ¿Verdad? Pero ahorita explicado, un poco no está sencillo, explicadito, ya que uno conoce bien el contexto. Entonces dice, ahora pues hermanos, ¿qué pasaría si fuera ustedes hablando en lenguas? Dobrej veći šanovni drusi sjohojni paole ja bude provoditi konferenciju na ukrajinskim moru. Si quiere para acá la puriguri, quiero para yo. Quiere poner la palabra porque subro lui que para puriguri. ¿De qué le sirve? Estaría haciendo la red de ¿verdad? Vámonos al baño, vámonos a platicar afuera. ¿Sí? Entonces, ¿de qué les aprovecharía si no les hablara con entendimiento, con algo revelado por Dios que va a ser bueno a sus vidas? O con conocimiento, o con profecía, o con doctrina, con una enseñanza válida, importante para sus vidas. Pablo está diciendo, ¿de qué serviría? ¿Cuál es la respuesta retórica? De nada. Entonces dice, aún las cosas sin vida, un instrumento, no sé cuántos de ustedes sabían que no tiene vida el instrumento. No tiene vida. Es un instrumento. La gente que lo toca hace que salga la vida ahí, ¿no? Pero dice, las cosas sin vida que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieran distinción de sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Ahí tengo a mi hija, a veces agarro la flauta que tenemos en la casa, y de ahí, ya párale, lastima los oídos. No es algo que se disfrute. Pero lo agarra un maestro de flauta y empieza un himno padrísimo, precioso, y dices, ay, qué lindo, sigue tocando, ¿no? Ok, dice, si la trompeta diera un sonido incierto, imagínate, los ejércitos de antes no tenían walkie-talkie, no tenían radios, no existían los micrófonos ni los megáfonos. ¿Cómo se preparaban para la guerra un ejército de 10,000 personas? Cuando suene la trompeta y haga ese sonido, perdón, la trompetita esa fea, dice, ya es que tienen que alinearse el plan que dijimos. Entra la caballería, los con las lanzas entran para acá, los que se pasan de lanza se van para allá, los que vienen con las flechas entran para acá. Ya tenían una estrategia militar, ¿a poco no? Pero ¿qué les hacía pelear la batalla? Imagínate si la trompeta, en vez de ser, imagínate que hiciera, ¿es hora de salir a la guerra o no? Espérate, le dicen, espérate, Pinto, ¿no? Al caballo. No sé. Pero si es, así es, vámonos a la guerra, ¿no? Eso es lo que pasa. Eso literalmente es lo que está hablando Pablo. No, si no es claro, no va a salir a la guerra. No es provechoso, es confuso. ¿A poco no es confuso cuando se habla en lenguas todos al mismo tiempo? Bueno, así también ustedes, si por la lengua no dieran palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dicen? Porque hablarán. ¡Qué fuerte! ¿A dónde dice que Pablo hablaría? ¿Qué está diciendo? Que de nada sirve. Qué curioso, ¿verdad? Porque muchas iglesias, no, tú tienes que hablar en lenguas, y tienes que ser bautizado en el Espíritu Santo, y tienes que recibirlo, y si no lo tienes, algo te falta. No te falta nada, en Cristo estás completo, dice Colosenses.
Si Dios no te dio ese don, no te lo dio. Gracias a Dios, descubre el don que sí te dio. Pero aquí está diciendo que si hablas en la iglesia en lenguas, sin traducción, sin un intérprete, de nada sirve, no edifica a nadie, nadie te entiende, y eso estás hablando al aire. ¿Más claro que eso? Claro, ¿no? Ok. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. De veras, ¿eh? Uno oye chiquiriclú y hablan y ellos y uno no entiende nada, pero ellos saben, está buena la comadre ahí platicando del chisme, ellos saben lo que están diciendo. Entonces hay 3.640 otros lenguajes en el mundo, de los cuales muchos millones hablan español, inglés y otros, pero hay más de 3.640 idiomas en el mundo. La mayoría de ellos están en la India, dialectos, idiomas. Entonces, no carecen de significado, se comunican entre ellos, ¿no? Entonces, Pablo lo que está buscando es que haya significado en lo que dices, no que hables que haya significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí, ¿o no? ¿Sí? ¿No? Como cuando llegó mi abuela, que llegó de Alemania a Argentina, iba a comprar huevos y no sabía cómo, y nada más llegó y le dijo al mercado, no sabía cómo decirlo, era la forma de decir, quiero comprar huevos para mi casa. No hay manera, porque si le empieza a decir en alemán, el otro argentino del mercado hubiera dicho, no sé qué me está diciendo. Así también, mi mamá llegó a México y las piñas en Argentina le dicen ananás. Pero en Argentina una piña es un trancazo. Tomar una piña, un trancazo. Mi mamá llegó y le dijo, me da por favor 2 ananás jugosos. No tenemos, señora, le dijeron en Veracruz. Han de tener algo contra los argentinos. Se fue a otro lugar. Me da 2 ananás jugosos, por favor. En vez de preguntar qué es eso, ¿no? Le dice, no tenemos. Bueno, ¿y eso que estoy viendo ahí qué es? Le dijo mi mamá. Dijo, usted lo que quiere es una piña. Mi mamá se fue. Cambian los significados entre los idiomas. Entonces dice, así también ustedes, pues, que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos. ¿Para qué? Para edificar a la iglesia. ¿El don de lenguas edifica a la iglesia? No, si no se interpreta. Si no se interpreta, no le edifica, porque nadie sabe qué se está diciendo. ¿Ok? Entonces, dice, por lo cual, el que habla en lengua extraña, pide en oración poder interpretarlo. O sea, Pablo está diciendo, si de verdad Dios les ha dado el don de lenguas entre ustedes, en la iglesia de Corinto, porque yo digo que se están parando uno por acá y otro por acá, y luego que no hay intérpretes. Eso estaba pasando en Corinto, que alguien se levantaba y decía, Shabara, quiere logoroli, jalabari, la vida para la película. Y la iglesia, ¿y tú? ¿Sabes lo que está diciendo? No, tampoco. Y otro se paraba por allá y no había intérprete. Y Pablo lo quiere, oyó esos reportes y dice, ya párenle con eso. ¿Sabes que si Dios te ha dado realmente un don espiritual, en vez de pararte delante de toda la iglesia y empezar a decir algo que nadie entiende, pide en oración, Señor? Van varias veces que estoy aquí lavando la ropa y de repente tú me dijiste a Chabarraba Shaya, por ejemplo. A Chabarraba, pues, ¿qué es eso, no? Señor, dime qué es. Si realmente es de Dios. Pablo nos está diciendo que prueben si lo que están haciendo realmente es del Señor. Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Y hermanos, mucha gente que tiene el don de lenguas, y eso solo Dios sabe si realmente se los dio o no, pero yo estoy seguro que ha habido mucha gente manipulada en eso, porque te dicen, pasen al frente los que quieran recibir el bautismo del Espíritu Santo, y el pastor ora por ti, te tumba o te busca tumbar, te mete el pie, otros te empuja y otros te cachan, y hay gente que dice, yo de verdad me caí, no sé cómo, pero bueno, eso es entre ellos y Dios, pero en la Biblia nunca vemos al Señor Jesús tumbando gente, ni a Pablo ni a nadie. Entonces, si hay alguien que dice tener esa experiencia de hablar en lenguas, muchos de ellos de verdad oran al Señor. Yo tengo amigos que me dicen, yo estaba orando y el Señor me empezó a dar otro lenguaje que no sé lo que estaba yo diciendo,
voy a sentir que se me quitó un peso de encima de mi corazón. Pues es su experiencia con Dios, yo no puedo cuestionarla. Y la Biblia sí habla de un don de lenguas, aunque las lenguas que vemos en Hechos 2 eran la capacidad sobrenatural del Espíritu Santo de hablar un idioma entendible, existente, para que otros conocieran, oyeran las maravillas de Dios. Eso pasó en Hechos 2. ¿Están conmigo? Ok. Entonces dice, mi espíritu ora, porque están buscando alabar a Dios. Muchos de esos hermanos están, Shabarapara, y en su corazón, ¿qué le están diciendo al Señor? Señor, te amo, te quiero estar contigo, quiero tocar tu presencia, quiero acercarme a ti. Yo no dudo que aman al Señor y que eso es lo que están buscando hacer, ¿o no? ¿Sí? Entonces dice, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto, porque tú le preguntas, hermano, ¿qué dijiste? Pues no sé, hermano, estaba orando en lengua, no sé lo que dije. Y Pablo dice, mi entendimiento queda, que es sin fruto, sin algo productivo, sin algo de provecho. O sea, mi espíritu sintió bonito, pero no me sirvió de nada. Es lo que Pablo está diciendo, no hay nada de producto de eso, productivo, fructífero. ¿Ok? Ahora, ¿qué haré entonces? Oraré con el Espíritu. Ok, si Dios te ha dado algo, ora con el Espíritu. O sea, ponle tu espíritu, tu ser interior, tu corazón. Oraré con mi corazón, pero también ¿qué? O sea, ¿qué está buscando aclarar Pablo? Que las cosas sean entendibles, que edifiquen. Todo lo contrario a lo que pasa en las iglesias en las que no hay orden en esto. Dice, cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el Espíritu, imagínate que lanzo una bendición y les digo, me pesaban las lenguas, ¿no? Imagínense. Fíjense que les digo, achuy, achuy. ¿Qué está haciendo, hermano? Les estoy bendiciendo. Entonces dice, si solo bendices con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, no los oí decir amén. Achuy, achuy. No los oí decir amén, ¿por qué? Porque no entienden. Gracias. Entonces, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues ¿qué? No sabe lo que has dicho. Otra vez, ¿qué está buscando Pablo? ¿Que todos hablen en lenguas que nadie entiende? ¿O está buscando regresarlos a la realidad y decirles, hey, párenle a eso, edifiquen la iglesia? Si ustedes quieren hablar, ok, pídanle al Señor que les revele si de verdad Dios se los ha dado. Y ¿sabes qué? Si bendices en el Espíritu, asegúrate que sea con el entendimiento, porque si no, no te pueden decir amén y saben lo que estás diciendo. ¿No está corrigiendo eso Pablo? Ok. Porque tú ciertamente das gracias, pero el otro no es edificado. Ay, es que hermano, si viera cómo sentía el Espíritu y empecé a hablar y... Pues sí, pero me asustaste a mis invitados, ¿no? Los demás, pues no se llevaron nada, más que temor, y no van a volver a pisar una iglesia cristiana en su vida. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. Pero Pablo hablaba en lenguas. Mira, dice, quiero que todos, ¿cómo quisiera que todos hablaran en lenguas? Y dice, doy gracias a Dios que hablo más en lenguas que todos. Y de ahí se agarran, pero no, se pasan por alto toda la carta. ¿Sí? Porque ahora, Pablo escribió su carta a los corintios ¿en qué idioma? En griego, el idioma del comercio universal. De relaciones internacionales del mundo antiguo, de la época de Pablo. Pablo fue educado creció en un lugar donde había muchos filósofos griegos que competían con Atenas, pero se fue a educar a Jerusalén, donde estudió las escrituras. ¿En qué idioma? En hebreo. ¿Cuál era el idioma que se hablaba en Palestina? Un idioma pariente del hebreo, se podían entender entre ellos, que era el arameo. Y Pablo era ciudadano romano. Pablo de Tarso, educado en Jerusalén, ciudadano romano. Pablo hablaba griego, hebreo, arameo y latín. Y yo no sé si en sus viajes misioneros alguna vez Dios le dio la habilidad de predicar en las lenguas licaónicas y las lenguas de estas personas las maravillas de Dios, como sucedió en Hechos 2. ¿Sí? Pablo dice, doy gracias a Dios que hablo más que todos ustedes. Ahora, pero en la iglesia, aunque yo hablo más que todos ustedes, iglesia de Corintios, cuando estoy aquí con ustedes congregados, yo prefiero hablar solo 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar, que les van a ayudar, que les van a equipar para ser mejores cristianos, para saber lo que la Biblia dice, para amar a su esposa, para amar a su esposo,
para guiar a sus hijos a Cristo, para aprender a esperar en Dios, para aprender a conocer a Dios, para aprender a orar. Prefiero 5 palabras que les mande ese mensaje a que yo me pare aquí y diga 10,000 palabras en una lengua que ustedes no entienden lo que yo estoy diciendo. Y la palabra griega que Pablo utiliza en ese texto, murios, es el máximo número, unidad para el cual existía una palabra para designar un número en el idioma griego. O sea, Pablo dijo, prefiero hablar 5 palabras que millones, es lo que está diciendo. Interesante, ¿no? Qué interesante. Pablo dice 5 palabras. Arrepiéntete. Cristo te ama mucho. Eso es mejor a que yo ponga de nada sirve. Qué curioso, qué interesante que estando esto en la Biblia, hay iglesias donde el pastor está predicando y de repente, no sé si le va a las Chivas o a la América. Tenía un amigo que no, pero es como que realmente Dios, y la gente lo ve y dice, este hombre tremendo, la presencia de Dios en ese hombre que no se pudo contener y tuvo que decir que le va a las Chivas, ¿no? Y dice una palabra que nadie entiende, pero Pablo dice lo contrario. Dice que él prefiere hablar en la iglesia 5 palabras que bendigan que 10,000 en lengua desconocida. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia. Los niños no tienen malicia de amolarte y de ponerte trampa y de transar, pero sean maduros en el modo de pensar. ¿Qué le está diciendo Pablo? Que si ellos están pensando en hablar en lenguas desconocidas, que no están edificando, ¿qué están siendo? Inmaduros espiritualmente. Lo contrario que lo que enfatizan muchas de estas iglesias, que por hablar en lenguas eres más maduro y más espiritual, porque el Espíritu ya te tocó y ya te sacudió y ya hablaste. Y Pablo le llama eso una niñada, una inmadurez. Eso es lo que la Biblia está diciendo. Entonces, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablará este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Ay, ¿de qué está hablando Pablo? ¿Quieren saber de qué texto está hablando? ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿Están despiertos? Muy bien. Si no, denle una cachetada a su hermano. Denle un pellizco, no, denle un abrazo. ¿Están todos sonriendo? ¿Todos listos? Ok. Es un tema importante. Quiero mantenerlos despiertos. Dice Isaías 28:11. Pues bien, si ustedes no hacen caso, el profeta Isaías le está diciendo que se vuelvan a Dios de los ídolos, de injusticia social. Dice el Señor que corra la justicia como un río, que era un pasaje que utilizó Martin Luther King del profeta Isaías. Dice, pues bien, si ustedes no hacen caso, Dios les hablará, pero lo hará en un lenguaje extraño, en un idioma que no podrán entender. ¿De qué estaba hablando en esta profecía el profeta Isaías? ¿De qué estaba hablando? Que vendrían los babilonios, que ellos no entendían su idioma, iban a decir, ¿y qué dicen? Pues no sé, pero ya nos quemaron la casa y ya nos tienen a todos en cadenas. Entonces, ¿qué dice Dios? ¿No me oíste a mis profetas? Te dije que te arrepintieras, te puse personas de Dios en tu camino y sigues obstinado en tu pecado. No tengo otra cosa que hacer. Si no me entiendes en hebreo, te voy a mandar para el babilónico, para ver si entiendes. Es lo que está diciendo Dios. Y a veces en nuestra vida así pasa. Sabemos lo que es bueno y no lo hacemos, nos deleitamos en el pecado, estamos haciendo algo injusto, y Dios nos habla bonito y nos dice, no es por ahí la cosa. Y nos habla a través de un mensaje, a través de una persona, pero nosotros seguimos ignorando la voz de Dios y ¡boom! Nos tiene que venir algo duro a veces, porque de otra forma no prestamos atención. Eso es lo que estaba hablando el profeta Isaías. Entonces Pablo cita a Isaías y dice, yo esto es lo que hablé en lenguas, con otras lenguas y con otros labios hablaré este pueblo, ¿y qué? Ni aún así se arrepentirán o me oirán. Esa es una referencia a eso. Pero Pablo es una referencia para decir que de la misma manera en el libro de los Hechos Dios dio la habilidad sobrenatural de hablar otros idiomas, y los que iban a responder respondieron, y 3,000 personas se convirtieron a Cristo. Así que las lenguas, dice Pablo, son por señal que
No a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero espérate, ¿alguna vez has visto una iglesia que practica el don de lenguas? Que cuando llega alguien que no conoce a Cristo y la gente se para a hablar en lenguas, dicen, esta es la iglesia que yo quiero venir. Dios me habló fuertemente a mi corazón. Me doy cuenta que soy un pecador, que necesito de Cristo, que lo necesito. ¿Alguna vez has visto eso? Al contrario, ¿en qué manera usan la señal generalmente? Generalmente lo usan para los creyentes, ¿no? De que Dios te tocó y dicen no a los creyentes sino a los incrédulos, pero la profecía no es para los incrédulos, sino para los creyentes. O sea, cuando enseñamos la palabra de Dios es para exhortar y consolar y edificar a la iglesia. ¿Sí? Claro, también se proclama el evangelio para salvación, invitando a la gente en evangelismo. Pero esto es exactamente lo que sucedió en Hechos 2, ¿o no? Dice, las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino ¿a quién? A los que no conocen. ¿Qué pasó en Hechos 2? Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Las lenguas de Hechos fueron por señal a los creyentes o a los incrédulos. A los incrédulos. ¿En qué manera las lenguas que se practican en las iglesias hoy día son por señal a los incrédulos? Al contrario, Pablo nos dice que por los incrédulos no lo hagamos porque van a decir que estamos locos. Es lo que no tiene sentido en la carta. Y en lo que tú dices, a lo mejor Pablo va a estar hablando que Pablo no quiere que menosprecien el verdadero don de lenguas que sucedió en Hechos 2 con sus emociones y éxtasis en la que ellos entraban buscando practicar el verdadero don. Quizá algo así está pasando en la carta. ¿Ok? Dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran gente que no ha sido enseñada, indoctos o incrédulos, gente que no creen, ¿no dirán que están locos? Este pasaje estaría muy bueno porque muchas iglesias hablan en lenguas en cada servicio y no se ponen a pensar en esto. Dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, todos es juzgado. O sea, entra y alguien dice, Dios te bendiga, qué bueno que nos visitas, ¿de dónde vienes? ¿Sabes qué? Cristo me alcanzó a mí hace 3 años, Él cambió nuestra vida. Su palabra dice que el que le busca de todo corazón le encuentra. Jesús dijo, buscad y hallaréis. Y alguien más le comparte, y alguien más le comparte. Todos estamos exhortándole, edificándole con la palabra de Dios. Entonces dice, wow, verdaderamente Dios está en esta iglesia. Oye la predicación y dice, verdaderamente Dios tocó mi corazón porque me explicaron la Biblia aplicada a mi vida de una forma relevante y práctica. Pero si el pastor se para y dice, oh, Shabba Rabba Shiva, no sé si le va a las chivas, como dije otra vez, y dice eso, que la gente sale, pero sale para afuera y no vuelve, ¿no? Dice que están locos. Lo oculto de su corazón se manifiesta con la palabra y así postrándose sobre el rostro adorarán a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Entonces, ¿qué pues, hermanos? Cuando se reúnen, alguno tiene un salmo, otra doctrina, otra lengua, otra revelación, otra interpretación. Hágase todo, otra vez, para edificación. ¿Lenguas que nadie entiende edifican? No, a menos que alguien las interprete. No edifican a nadie. Y Pablo otra vez enfatiza, todo lo que hagan sea para construir a los demás, para edificarles en Cristo, que entiendan lo que se dice, que haya entendimiento en lo que se dice, no que nadie sabe y solamente se siente algo muy espiritual. Ok, si habla alguno en lengua extraña, ¿es esto por qué? 2 o a lo más 3 y por turno. Y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Está fuerte, ¿no? Pero, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Cuáles son las 3 reglas para hablar en lenguas que Pablo le da a la iglesia? Si sucediera lo que pasó en Hechos 2. ¿Cuáles serían las reglas? A ver, alguien dígame, ¿cuál es la primera regla? Limitar el número de los que van a hacerlo. ¿Cuántos son? Deben ser 2 o máximo 3, no más. Una pregunta, la mayoría de las iglesias que practican el don de lenguas, ¿hablan 2 o 3 nada más? 2 al mismo tiempo. Okay. ¿Cuál es la segunda regla? Que tomen su turno, cada quien según le va, uno se para y luego el otro, no todos al mismo tiempo. ¿Y cuál es la tercera condición? Que haya alguien que diga qué significa lo que se está diciendo. ¿Qué pasa si no hay nadie que pueda decir lo que se está diciendo? Cállese.
Eso lo dice la palabra de Dios, ¿no? ¿Está claro o no? Entonces tal parece que, y ahora es triste, ¿no? Que tantas iglesias, digo, ninguno de nosotros somos libres de prejuicios, de falta de conocer más de la Escritura, pero es triste de que en nuestro tiempo, teniendo esta Escritura tan clara, se pasa por sobre lo que la Biblia enseña de este tema, en la única sección que la Biblia enseña del tema, porque en ninguna otra sección la Biblia habla de las lenguas. Solo en Corintios 14, corrigiendo una mala práctica, la misma que se sigue practicando hoy a partir de 1900 para acá, que por 18 siglos, 1800 años la iglesia dejó de practicar. Ahora, ¿qué hago si alguien me dice, hermano, Dios a mí me lo dio de verdad? Porque me lo han dicho, amigos, hermanos que conozco, uno de ellos pastor, pues esto es su experiencia con Dios. Y si Dios te lo dio, y si te edifica, y si te hace sentir cerca del Señor, yo no puedo cuestionar tu experiencia. Lo único que sí puedo es atenerme a ser guiado por la palabra profética más segura que me guía, que es la palabra de Dios. ¿Amén? Entonces, dice, de la misma manera los profetas hablan 2 o 3, los demás ¿qué deben hacer? Que vean si lo que se dice es de verdad conforme a la palabra. No nada más te lo tragues todo lo que te dicen, que pactes con Dios $1000, y ve que realmente lo que te digan tenga fundamento bíblico. Y que decláralo, porque en la boca está la bendición y la maldición, que vamos a aclarar eso después, qué significa. Dice, y si algo le fuera revelado al otro que estuviera sentado, cae el primero. Bueno, saben que la hora es avanzada, quería terminar todo el texto porque algo de las mujeres muy interesante, pero eso en otra ocasión lo vamos a hablar. Dice, porque, pueden profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Ahora ve esto, y los espíritus de los profetas, o sea, su ser interior del profeta está sujeto a los profetas. Hay gente que dice, hermano, es que tengo que hablarlo porque el Espíritu vino sobre mí, me sacudió y yo perdí control y empecé a decir, y empecé a hablar, ¿no? Entonces, dice que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Uno de los dones del Espíritu Santo es el dominio propio. Si no lo estás practicando en el orden bíblico, cállate, dice Pablo. Entonces hay gente que dice, no, es que el Espíritu me tomó y yo tenía que decir lo que nadie entendió. No es cierto. Pablo te dice que no es cierto. Pablo dice que eso que tenías que decir, tú estás sujeto a callarte. Claro, a menos que de verdad alguien se parara a hablar un idioma real y que alguien interpretara. Dice, pues Dios no es Dios de confusión, porque eso es lo que causa, ¿no es cierto? Sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Hermanos, está claro, ¿no? ¿Qué resalta para ustedes de este texto que hemos visto? ¿Qué resalta para ustedes de este texto que vimos, que leímos? Algo que aprendieron, algo que fue clarificado en este párrafo. Sí, Pedro. El verdadero significado de profetizar y cómo significa. El verdadero significado de profetizar, que es proclamar la palabra de Dios para exhortar, consolar y edificar. La Biblia misma lo define, 1 Corintios 14:3. Ahí dice lo que es la verdadera profecía. Ahora, en un momento dado, ¿Dios puede revelarlo a alguien? Sí, pero también si Dios me quiere revelar algo, me lo habla a mi corazón o a través de su palabra. Porque mucha gente viene y dice, el Señor me dijo que te dijera y que te casaras conmigo, ¿no? Y la muchacha está guapísima. Bueno, el propósito de los dones espirituales, ¿qué es? Edificar, ¿verdad? Quería comentar algo, hay varias cosas importantes. Quiero comentar esto, que hay 3 modelos principales de iglesias pentecostales o carismáticas. Las que enseñan que todo creyente debe tener una segunda experiencia posterior a la salvación, que es el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas, a pesar de que 1 Corintios 12 lo niega. Esta iglesia es la peor de todas en desviarse del principio bíblico, y hay muchas así. El segundo modelo es que no hablan 2 o 3, que no enseñan que es para todos. Dicen, sí, es un don, y si Dios te lo da, qué bueno. Si Dios no te lo da, no te preocupes. Están más centradas a la Biblia. El problema es que a la hora de practicarlo, no hablan 2 o 3, ni toman turnos, ni tienen intérprete, y no se respeta lo que el Señor da. Elevan esta experiencia o don al más importante, haciéndolo el símbolo de espiritualidad
al igual que los corintios lo hacían, siendo la iglesia más carnal de la Biblia. Pero también hay un segundo modelo. No enseñan que todo creyente debe tener una segunda experiencia, pero sí enseñan que hablar en lenguas es el bautismo del Espíritu Santo, que algunos reciben, pero no todos. Pero no hablan 2 o 3 ni toman turnos. Y el tercer modelo, que yo nunca he visto, podría haber, pero no es común, se respetan los parámetros bíblicos. Que de verdad alguien se para y dice algo que nadie entiende y otro se para acá y dice qué significa. Eso yo nunca lo he visto en mi vida. Ocasionalmente alguien me dijo, hermano, yo una ocasión vi en una iglesia y alguien hizo eso y alguien se paró. Y me dicen esa experiencia, pero yo no generalmente son iglesias que tienen este revolujo de desvíos doctrinales que no son tan atinados a lo que la Biblia realmente enseña del tema. Bueno, dígame, ¿tiene 5 minutos? Rápido, ok. Factores a tomar en cuenta sobre el don de lenguas. Número 1, cuando Jesús prometió el Espíritu Santo, jamás mencionó las lenguas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Número 2, en la Biblia Jesús, siendo Dios, nunca habló en lenguas, ¿de acuerdo? 3, la única iglesia que aparece hablando en lenguas que nadie entiende es la de los Corintios, la iglesia más carnal de todas, no una iglesia ejemplo de espiritualidad. Número 4, las lenguas no aparecen en ninguna otra lista de dones fuera de la carta a los Corintios. Número 5, las lenguas aparecen mencionadas en solo 3 libros del Nuevo Testamento, pero la única vez que aparecen como no entendibles es en Corintios 14, lo que leímos, corrigiendo. 6, si el don de lenguas es la voluntad de Dios para su pueblo, ¿por qué está tan ausente de los cristianos a través de toda la historia de la iglesia? 18 siglos, 1800 años de no practicarse. ¿Por qué? El don de lenguas está prácticamente ausente en 19 siglos de la historia de la iglesia. En su mayoría, solo grupos heréticos o falsos aparecen en la historia hablando en lenguas. Y súper escasos. 2 ejemplos. Si el don de lenguas es de verdad un idioma angelical distinto al humano, ¿por qué varía tanto de lugar en lugar y persona a persona? Se ha estudiado a las personas que hablan en lenguas y sus balbuceos carecen de la estructura de un idioma real. No es un idioma real. Son expresiones y balbuceos. No es un idioma ni siquiera angelical. Además, ningún pueblo que habla algún idioma en el que naturalmente no pueden pronunciar ciertos sonidos guturales, como los alemanes hablan más con Guten, ¿verdad? Guten Morgen, ¿verdad? O los franceses, ¿no? ¿Cómo te le would you tell me? No pronuncian esos sonidos difíciles para su idioma. Si las lenguas fueran un don de otro idioma real espiritual, ¿por qué no pronuncian sonidos distintos que no son naturales a su idioma natal, aquella gente que dice que habla en lenguas? Son solamente cuestionamientos, ¿no? Usando la lógica, no la Biblia en ese sentido. Las lenguas como balbuceos en trance o experiencias de éxtasis, salir fuera de sí, no son exclusivas de grupos cristianos. Han existido en muchos, aún los griegos, incluyendo a los corintios. Es probable que algunos antes de ser creyentes hablasen en lenguas de los dioses para comunicarse con ellos. O por lo menos observaban como evidencia de gran espiritualidad. Ok. ¿Por qué es que el Espíritu Santo, que reparte a cada uno el don como Él quiere, no da el don de lenguas en iglesias donde no se practica? Es muy poco común llegar a escuchar que en iglesias no pentecostales a los creyentes les sea dado el don de lenguas. Digo, tenemos el Espíritu Santo, somos salvos por la gracia de Cristo. El Señor actúa en nosotros. ¿Por qué solo lo da en las iglesias pentecostales? Suena que es algo más aprendido. Si el Espíritu da a cada uno dones como Él quiere, sin importar denominaciones o creencias, ¿por qué no da ese don a los creyentes que pertenecen a iglesias en donde no se practica? Conclusión: ninguna parte de la Biblia utiliza el lenguaje que el cristiano debe ser bautizado en el Espíritu Santo. Pero sí nos dice que el creyente es sellado por el Espíritu Santo al creer y ser salvo, y que todo creyente debe continuamente buscar ser lleno del Espíritu Santo mediante buscar la presencia de Dios y renunciar al pecado. Ninguna parte de la Biblia dice que el creyente en Cristo ya salvo deba recibir al Espíritu Santo, que ya había recibido al principio por segunda vez. Ninguna parte de la Biblia enseña que las lenguas son la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. Ninguna parte de la Biblia dice que Dios ha dado el don de lenguas a todos los creyentes. Ninguna parte de la Biblia dice que las lenguas son el don más espiritual. Ninguna parte de la Biblia dice que las lenguas es el único idioma que el diablo no puede entender. Eso es algo muy común que se escucha en las iglesias pentecostales. Es que el idioma que el diablo no puede entender. Pues aunque el diablo no entienda, si Dios con nosotros, nadie contra nosotros, nadie va a frustrar los planes de Dios si le oras a Dios en tu idioma. Pero la Biblia sí enseña claramente que el creyente recibe el Espíritu Santo al momento de creer en Cristo y recibir la salvación.
que es más importante enfatizar los frutos del Espíritu Santo que sus dones, sin menospreciar los dones que son necesarios para edificar a la iglesia. De nada sirve tener todos los dones si no tengo amor, dice Pablo. Que no a todos dará Dios el don de hablar en lenguas, aunque la Biblia nos advierte que no impidamos el hablar en lenguas en el uso del don verdadero, al finalizar Corintios, nos dice que en la iglesia solo deben hablar en lenguas cuando mucho 2 o 3 y por turno, y si no hay intérprete se deben callar. Que si alguien habla en lenguas siempre debe haber un intérprete, y si no lo hay, la persona debe callarse. Y aún si hubiese un intérprete, los demás deben ejercitar su juicio, examinarlo todo y evaluar si lo que se está diciendo es de Dios o no lo es, si es cierto o no, y si los demás juzguen. ¿No lo digo? ¿Ok? Entonces, esta es la conferencia del don de lenguas. Esperamos que haya sido de mucha bendición a todos los que ven. Tenemos muchos hermanos que ven de muchos lugares, gracias a Dios, que están siendo de bendición estas conferencias en otros países. Y esperemos que aclaren muchos días de bendición, que lo compartan con gente que necesita escuchar esta enseñanza en sus vidas. Dios los bendiga a todos en la cámara y me quedo con nuestra iglesia para poder responder algunas preguntas que tengan y ver qué se llevan en su corazón.